Estimados participantes, a continuación se presenta la videoconferencia que aborda el tema ¿Cómo escribir el capítulo Diseño metodológico? Este es el capítulo 8 de la tesis de grado de maestría y doctorado. El capítulo 8 es un tema vital porque el diseño metodológico dice claramente cómo se va a realizar la investigación. Siempre, en términos metafóricos, yo he dicho que el diseño metodológico es el corazón de la investigación. De ahí palpita todo, de ahí sale todo. Lo que se va a realizar en la fase de campo, lo que se debe hacer y el cumplimiento de los compromisos que están en los objetivos específicos se concretiza en los instrumentos metodológicos que se definen dentro del capítulo Diseño metodológico. ¿De qué estamos hablando con el tema de diseño metodológico? Estamos hablando de formato, técnico y contenido. ¿Cómo escribir el capítulo Diseño metodológico? Prácticamente se sustenta en el diseño metodológico que está en el protocolo. No obstante que cuando ya vamos a redactar la tesis hay muchos ajustes necesarios, ajustes que surgen de la realidad en la aplicación de los instrumentos metodológicos. Entonces, cuando estamos escribiendo el diseño metodológico, hay algunos elementos que pueden variar, que pueden mejorar, que pueden ajustarse y algunos que pueden hasta desaparecer, porque no se pudo implementar algunos de los instrumentos en la fase de campo y a la hora de escribir el capítulo de diseño metodológico, pues eso no va a aparecer. Entonces, este capítulo es un tema complejo, muy diverso. ¿Y por qué es muy diverso? Porque este capítulo tiene 9 ítems o subcapítulos que constituyen el diseño metodológico. El 8.1, tipo de estudio. El 8.2, área de estudio. El 8.3, universo y muestra. El 8.4, definición y operacionalización de las variables o matriz de operacionalización de variables MOVI. El 8.5, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. El 8.6, procedimientos para la recolección de datos e información. El 8.7, el plan de tabulación y análisis de datos e información. El 8.8, calendario de actividades. El 8.9, el presupuesto. Aunque el calendario de actividades y el presupuesto puede ser que lo envíen a anexo. Entonces, el capítulo de diseño metodológico va desde el tipo de estudio hasta el plan de tabulación y análisis de datos e información. Si ustedes se fijaron, yo mencioné despacio cada uno de los 8 subcapítulos que hacen el capítulo diseño metodológico, que es el capítulo 8 de la tesis. Eso significa que cada ítem tiene un contenido y técnica particular que no se parece el uno al otro. Para definir el tipo de estudio hay una técnica y contenido muy particular. Para definir el área de estudio hay una técnica y contenido. Para definir el universo y muestra hay una técnica y contenido muy diferente. Para definir la MOVI hay un formato, técnica y contenido muy diferente, etcétera. Pero afortunadamente ustedes tienen en la plataforma Moodle del curso de Metodología e Investigación los formatos particulares de cada uno de estos 7 subcapítulos que hacen el capítulo Diseño metodológico. Así es que en términos prácticos es bastante fácil, pues hay que tomar el formato que está ahí y hay que aplicar la técnica de reescribir ese formato e irle dando el contenido particular que le toca al tema de investigación del que cada sustentante se ocupa. Pero en general, el diseño metodológico, su formato es en prosa. Es decir, ¿cómo se escribe el diseño metodológico? En párrafo. Lo que cambia es la técnica y contenido de cada párrafo. Por ejemplo, el tipo de estudio tiene un contenido muy diferente al universo en muestra, para poner un ejemplo.
o el contenido de universo y muestra tiene una técnica y contenido muy diferente del capítulo plan de tabulación y análisis de datos e información. Es muy diferente. La técnica y contenido, porque se refieren a diferentes procedimientos. No obstante, el formato con que se va a escribir el capítulo diseño metodológico es en prosa, es en párrafos, razonablemente pequeños, pues, que no sean ni tan grandes ni tan pequeños, pero es escribir todo el capítulo y cada ítem, 8.1, 8.2 hasta 8.7, escribirlo en prosa, en párrafos, auxiliándose de el contenido y técnica que esté establecido en los formatos que se les ha dado en el curso de metodología e investigación. Recomendamos, por razones prácticas, que los ítems, calendario de actividades y presupuesto se pasen al anexo. Eso quiere decir que en las tesis de maestría y doctorado esperamos que el capítulo diseño metodológico inicia en el 8.1 tipo de estudio y termina en el 8.7 plan de tabulación y análisis de datos e información. Un detalle muy importante que no quiero pasar por alto es el subcapítulo 8.5 llamado método, técnica e instrumentos de recolección de datos. Subcapítulo 8.5 lo escriban siguiendo el siguiente orden. Primer párrafo, señale el compromiso del paradigma y enfoque al que se refiere. Segundo párrafo, fundamente el paradigma al que se refiere. Y puede ser que el segundo párrafo no sea un párrafo, sino porque fundamentar el paradigma, el enfoque, el paradigma sociocrítico puede necesitar una página. Eso significa varios párrafos. O sea, el segundo párrafo no es un párrafo, podrían ser 3, 4, 5 párrafos. Eso, la extensión no indica la calidad. Para decir claramente que se fundamenta en el paradigma sociocrítico, fundamentado en una referencia bibliográfica, puede ser que ponga un solo párrafo. Para decir que se fundamenta en el enfoque mixto que ese paradigma lleva al enfoque mixto, puede ser otro párrafo con una referencia bibliográfica. Pero si quiere ampliar estos conceptos, que lo haga, es muy bien. Lo que decimos es que el capítulo 8.5 de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos e información inicia fundamentando paradigma, enfoque y luego cae a los métodos, habla de los métodos cualitativos y después de los métodos cuantitativos, o al revés, habla de los cuantitativos y después de los métodos cualitativos. Y en cada uno de los métodos que va hablando, va refiriendo los instrumentos, porque si estamos hablando que ya está en los métodos cualitativos, va a decir se utilizará una entrevista tal como se refiere en el anexo 1. Se realizará grupo focal. El instrumento se presenta en el instrumento metodológico, el grupo focal se presenta en el anexo 2. Es decir, eso le permite al tesista ir de manera ordenada planteando sus instrumentos metodológicos como técnicas cualitativas o como técnicas cuantitativas de investigación, pero las refiere al anexo. Y en este capítulo solo deja la fundamentación de paradigmas, enfoques, métodos cualitativos y métodos cuantitativos. De manera que es una lógica muy ordenada y además, diría yo, sistémica, necesaria para que sepamos el por qué estamos haciendo uso de una entrevista y eventualmente también tenemos una prueba de hipótesis a través de una encuesta que es cuantitativa. Sí, porque vamos a hacer triangulación metodológica como un mandato del enfoque mixto, pero eso lo explica bien en el 8.5. En resumen, el 8.5 es un montón de párrafos, prosa. El plan de tabulación y análisis de datos e información, prosa. Se destaca la importancia de este acápite 8.7
ya que aquí es el espacio en donde se deben declarar las diferentes hipótesis estadísticas que se abordan en la tesis, tal como se ilustra a continuación. Se incluyen las hipótesis estadísticas de correlación paramétrica y no paramétrica de Pearson, de Spearman, de Kendall y de Gangman, así como las medidas de asociación de la prueba de Phi, la V de Kramer y Chi cuadrado. Se incluyen las hipótesis estadísticas de los análisis de varianzas para determinar la efectividad de los tratamientos comparados. Y se incluyen las hipótesis estadísticas de los modelos predictivos, así como los estudios de índice de sobrevida. Finalmente, se destaca la importancia de escribir correctamente el acápite 8.1, el tipo de estudio. El tipo de estudio prosa, pero el tipo de estudio tiene un contenido especial que resuelve y que marca los compromisos establecidos en los objetivos específicos. Así que el tipo de estudio, en pocas palabras, es un párrafo que te dice que el estudio es descriptivo, correlacional, analítico y descriptivo. Si siguió toda la estrategia metodológica. Si se quedó en los dos primeros niveles, va a decir es descriptivo y correlacional. Si se quedó hasta el tercer nivel, va a decir es descriptivo, correlacional y explicativo o analítico. Pero en todo caso, en el tipo de estudio va a agregar elementos que tienen que ver con la temporalidad del estudio y decir si el estudio es transversal o es longitudinal. Porque el criterio de la temporalidad del estudio también va ligado a los otros criterios de clasificación, como es las relaciones de variables en los factores o simplemente hacerlo descriptivo. Entonces, en resumen, el capítulo de diseño metodológico hay que hacerlo con mucha precaución. Todo el capítulo es en prosa. Tiene 7 ítems diferentes. Cada ítem tiene plantillas que se han desarrollado en base a la experiencia de muchas investigaciones anteriores. Y siguiendo estas plantillas, usted puede escribir su diseño metodológico, todo el capítulo, correctamente, sin mayores problemas. Muchas gracias. Saludos.